Hermanos, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta clase de Romanos. ¿Cómo es posible? Ya estamos terminando, hermanos, este curso. Estamos entrando en la lección número 12. Si me hace favor de abrir sus ¿cómo se llama? Carpetas, ¿verdad? Estamos entrando páginas 52. Todos los que están tomando por crédito ya tienen sus bosquejos, sus notas. Y también, hermanos, lo más importante es hay que abrir su Biblia. Amén, hermanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Bienvenidos a todos, hermanos. Mira, hoy terminamos el curso y ya luego en 8 días ustedes van a presentar su examen final. Otra vez, para que sepan, hermanos, no hay sorpresa. Su examen final viene directamente de su tarea. Entonces, por favor, no dejar su tarea ahí en el buzón. Mejor hay que llevar todo a la casa, dormir con su tarea, memorizar tu tarea, bañarse con su tarea, hermano, todo viene de ahí, ¿ok? Entonces no hay sorpresa, entonces la meta, hermanos, de la clase es que usted aprenda, aprenden, capten el significado de esas doctrinas que estamos estudiando, que estamos aprendiendo. Y seguimos aún en esta clase, otra vez, hermanos, doctrina sana sobre la justificación que hay por fe en Cristo. Hermano, ese nos debe dar ánimo. Amén, hermanos. Y también fuego a predicarlo, enseñarlo, hermanos. La salvación no es por obras. Amén, es por fe en Cristo. Cristo ya había hecho todo. Entonces, vamos a verlo de nuevo, hermanos. Continuamos Romanos 5, los versículos 12 y adelante. ¿Ok? Y ustedes pueden ver el título de hoy. Entonces, Adán versus Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un estudio de, ¿cómo se llama? Contraste. Vamos a comparar Adán como cabeza de la humanidad y luego Cristo como la cabeza de todos los que los creen en Dios por la salvación que es por fe. Entonces, hermano, vamos a entrar en esta enseñanza tan importante, tan práctico también por cada creyente y obviamente por la iglesia bautista, hermano. Este es, ¿cómo se llama? Es básico, pero también a la vez es que profundo también, hermanos. Espero que ustedes lo entiendan. Amén. Vamos a orar y ya entrar la clase, hermanos, de hoy. Señor, de nuevo te amamos. Te damos gracias, Señor, por la doctrina sana que vemos aquí en el libro de Romanos. Sigue, Señor, sigue tocando nuestro corazón, enseñándonos para que crezcamos. Y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Aquí vemos, hermanos, la introducción, aquí los versículos 12 adelante. Ustedes otra vez. Es un estudio en contraste. Vamos a ver algunos versículos para que veamos el contexto. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Vamos a ver una palabra que aparece muchas veces, la palabra un y la palabra una. Una para poner este contraste, un estudio de contraste. ¿Verdad? Un hombre entró. Por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene la frase? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir? Entonces todavía, y así es, Jorge, Dios no había dado la ley a través de Moisés, pero todavía hombres murieron por su pecado. Hay que reconocer, hermanos, no somos
pecadores porque pecamos. Más bien pecamos porque somos pecadores. El problema no tiene que ver con la ley. El problema tiene que ver con su corazón y lo mío. Aún antes que Dios, Jehová, había dado la ley a través de Moisés a la nación de Israel, todavía hubo pecado y las consecuencias del pecado. ¿Qué es? El pago del pecado es muerte. Gente murieron. ¿Verdad? Entonces vemos aquí el problema de que naturaleza pecaminosa. Otra vez, la práctica del pecado en contra de la ley moral de Dios nada más da evidencia. Dios nos dio la ley para que, ¿cómo se llama? Nos demos cuenta que somos pecadores. ¿Están conmigo? Entonces, aquí hay mucha doctrina aquí, hermanos. Otra vez, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Algunos dicen, yo no fumo, yo no tomo, estoy bien con Dios, ¿eh? Pero yo he visto a ese diácono en la iglesia ya, él sí toma y fuma. Pero hermano, el asunto no tiene que ver con la práctica solamente. Es un problema de qué? Naturaleza, corazón. Pablo está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, sí, no pecaron en la misma manera de Adán, pero todavía pecaron. Pero el versículo 15, aquí viene contraste. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la que gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y aquí vemos el contraste entre Adán y Cristo. Adán y Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, aquí vemos Pablo en esta introducción, hermanos, como dice, me encanta lo que dice Dr. Wiersbe. Ustedes recuerdan, yo creo muchos ya saben, Dr. Wiersbe desde hace algunos días se falleció. Un varón de Dios. Era pastor de una iglesia bautista y tenía la edad de 89. Ya en este mes va a cumplir 90. Sí, todavía sigue. Pero sus libros, hermanos, algunos usamos aquí en el seminario como libro de texto, han venido más de 4 millones. Él era pastor a los pastores. Un varón de Dios, ¿verdad? Mira lo que él dice. Dice, para comprender esos versículos es preciso entender algunas verdades generales acerca de esta sección. Este viene, hermanos, no lo tiene que escribir, pero este viene de su libro de texto, la tiene, ustedes ya lo tienen, ¿ok? Pero sigue con la enseñanza para que podamos terminar bien. Mira, primero, este fue Dr. Wiersbe. Dice él, noten la repetición de las pequeñas palabras uno y uno. Se usan 11 veces en esos versículos. Amén. La idea clave aquí es nuestra identificación con Adán y con Cristo. Segundo, noten la repetición del verbo reinar. Usaba ¿qué? 5 veces. Pablo vio a 2 hombres, Adán y Cristo. Cada uno soberano en su reino. Tercero, noten que la frase mucho más se repite 4 veces. Esto significa que en Jesucristo, me encanta, en Jesucristo hemos ganado mucho más de lo que perdimos en Adán. Amén, hermanos. Es lo que dice en página 43 y adelante. Ustedes lo tienen en su libro. Estoy citando Dr. Wiersbe, un varón de Dios. Amén, hermanos.
Mira la introducción, seguimos. En síntesis, esta sección presenta un contraste entre Adán y Cristo. A Adán le fue dado dominio sobre la vieja creación. Sin embargo, él pecó y perdió su reino. Por causa del pecado de Adán, todo ser humano está bajo ¿qué? Condenación y muerte. Es lo que dice. La verdad, dice claramente el versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Hablando de quién? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Cristo vino como rey de una nueva creación, ¿verdad? Por su obediencia en la cruz, Él trajo justicia y justificación. Cristo no solo anuló todo el daño causado por el pecado de Adán, sino logró, ¿qué dice? Mucho más, mucho más. Esa frase, eso que vemos ahí, hermano, ¿en qué versículo? El versículo 15. Dice, pero, o sea, en contraste del daño que causó Adán por su pecado, el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, gloria al Señor, es lo que Pablo había explicado. Ya, hermano, algunos objetivos son dos: mostrar la gran pecaminosidad del hombre, que no necesita tener una ley para romper el pecado. Ya lo hemos visto. Dice, aún la muerte reinó entre ¿qué? Adán hasta Moisés, antes que Dios, Jehová, había entregado la ley. ¿Están conmigo? Número 2, examinar el contraste entre la recepción de la gracia y el reinado de la gracia. Algunos términos, primero la palabra transgresión, ¿verdad? Algunas veces usado sinónimamente con pecado, ¿verdad? Pero algunas veces es usado en un sentido distintivo, como indicando una violación de la ley a través de la ignorancia. Todo pecado es transgresión, pero toda transgresión no es pecado, ¿verdad? En el sentido de la culpa que se contra, ¿verdad? Contra. También la palabra imputación, cargar, poner algo a cuenta de una persona. Hemos visto el gran ejemplo, Filemón, ¿verdad? Filemón 18, donde Pablo dice que cualquier daño o deuda causada por este esclavo, ¿verdad? Enésimo, sea puesta a mi cuenta, o sea, a su cuenta, ¿verdad? Entonces, imputación. Y ahí vemos un gran ejemplo del amor de Cristo, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, voy a seguir aquí más bien el libro que ustedes tienen. Pueden notar algunos puntos si quieren, pero más bien sígueme en su libro de texto. Estamos en página 44, 45, por allá. Y vemos el gran enseñanza, consejo de Dr. Wiersbe en cuanto a este estudio de contraste, ¿verdad? Vemos primero la ofensa de Adán contrastada con el don gratuito de Cristo. ¿Quién puede leer otra vez el versículo 15 en voz alta? El versículo 15. David, ¿lo puede leer, hermano David? Romanos 5:15. ¿Qué dice? Pero el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mira el contraste, hermano. Mira, por causa de la transgresión de Adán, muchos murieron. Por causa de la obediencia de Cristo, la gracia de Dios abunda para traer vida a muchos. Amén. Y vamos a ver el significado. La palabra muchos significa todos, como en el versículo 12 y 18. Por ejemplo, hermano, mira lo que dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¿Está hablando de quién? Adán. Él pecó, perdió su reino en ese sentido, ¿me explico? ¿Eh? Y hubo consecuencias a todos.
De la misma manera, por la justicia de uno, hablando de quién, Cristo, su obediencia, la cruz del Calvario, vino a quién, todos los hombres, la justificación de vida. Entonces, la idea es, muchos significa todos, ¿verdad? En los versículos, la frase mucho más se refiere a que en Cristo hemos ganado, hermanos. Hemos ganado mucho más de lo que pedimos en Adán. Y Cristo nos da vida eterna, pero también vida ¿qué? Abundante. Me encanta. ¿Quién puede leer? Yo sé un versículo bien conocido quizás, pero todavía me da ánimo y gozo. Juan 10:10. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Juan 10:10. Hermano Felipe. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cristo mismo está enseñando, gracias Felipe, dice el ladrón. ¿De quién se refiere? Satanás, el diablo. El ladrón no viene sino para, aquí vemos el plan que él tiene, hurtar, matar, destruir. Entonces el diablo no juega. Él quiere tumbar su testimonio, robar su paz y destruir su vida. ¿Están conmigo? Pero dice Cristo, yo he venido para que tenga ¿qué? Vida y para que la tenga en abundancia. Hermanos, Cristo no solamente nos ofrece perdón y la salvación, es grande, pero también algo más, hermanos, vida abundante, una vida transformada. Amén, hermanos, una vida cambiada. Por esa razón, Romanos 5 habla de la verdad que hemos ganado más de lo que perdimos en Adán, ¿verdad? Amén, hermanos. También vemos, hermanos, el efecto del pecado de Adán contrastado con el efecto de la obediencia de Cristo. ¿Quién puede leer el versículo 16? Romanos 5:16. ¿Quién lo tiene? Rosa. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén, amén, hermanos. Mira, el pecado de Adán trajo ¿qué? Juicio y condenación. Pero la obra de Cristo en la cruz trae ¿qué? Justificación. Amén, hermanos, amén. Ya hemos visto 5 grandes doctrinas en cuanto a la justificación por fe. Cuando Adán pecó, fue declarado que injusto, condenado. Cuando un pecador confía en Cristo, es que justificado, o sea, declarado justo en Cristo. Mira la diferencia, el efecto, hermanos, el efecto, bien distinto. Amén, hermanos. También vemos, número 3, los dos reinos contrastados. Dice el versículo 17. Déjenme leerlo. Dice Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vemos otra vez los dos reinos contrastados, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, la muerte reinó. Por la obediencia de Cristo, hay nuevo reino ofrecido, la gracia, la vida eterna. El reino de Cristo nos ofrece es mucho más. El reino que Cristo nos ofrece mucho más grande que el reino terrenal de Adán, porque compartimos la abundancia, dice el versículo 17, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, es una bendición. Noten conmigo, hermanos, del versículo 14 de nuevo. Los hombres murieron espiritual y físicamente antes que hubiese ley. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, hermano. Otra vez, el problema tiene que ver con mi corazón y lo suyo. Esta naturaleza caída, pecaminosa. Amén, hermanos. Número 4, los dos actos contrastados. Dice el versículo 18 y 19.
¿Quién lo puede leer esos dos versículos? Hermano David, ok, adelante. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y continuamos notando la palabra clave en esos versículos, la palabra uno, un y uno, ¿verdad? Contrastando Adán y también con Cristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, obediencia y desobediencia. Adán no tuvo que cometer una serie de pecados. Es un solo acto. Dios probó a Adán y este falló. Amén. Y ese fracaso de Adán es llamado transgresión, desobediencia en el contexto. La palabra transgresión significa traspasar, cruzar la línea, ¿verdad? Entonces, Dios le señaló a Adán los límites y Adán en rebelión los traspasó. Vemos el contexto de Génesis, hermanos. Entonces, es lo que pasó, hermanos. Pero en contraste, la obediencia de Cristo, la obra justa de Cristo en la cruz, muchos serán constituidos que justos. No tenemos tiempo, hermanos, a verlo, pero hermanos, gloria al Señor que vemos en la Biblia. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podríamos lograr sin Él. Amén. Él vino a la tierra, ¿verdad? 100% Dios, ¿verdad? 100% hombre, ¿verdad? Pero también 100% Dios, ¿verdad? La Trinidad o la deidad, Cristo la deidad. Y Él tomó mi lugar y lo suyo en la cruz de Calvario. ¿Quién merece el castigo de Dios? Nosotros. Pero Cristo tomó mi lugar y lo suyo. Y Él murió, dice, la paga del pecado es muerte. Cristo vino, Él murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, por su acto de obediencia, ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Satisfizo. ¿Satisfizo está bien? ¿Qué? Está bien. Satisfizo las demandas justas de Dios por el pecado. Dios lo aceptó. Bueno, técnicamente Cristo estaría vivo si no hubiera sido el plan de Dios de redención de esa forma, porque Él nunca pecó. Piénsalo. Así es. Pero Él tomó nuestro lugar. Me encanta Filipenses. Vamos ahí, hermano, Filipenses 2. Perdón. Filipenses 2:6. Aquí vemos el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo. Entonces, siendo en forma o la imagen misma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se hizo carne. ¿Están conmigo? La encarnación de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos claramente, hermanos, Cristo murió, Él tomó mi lugar y lo suyo. Cristo se encarnó por ese propósito, vino a la tierra por ese propósito, no fue otro propósito. Él tomó su lugar, lo mío, y murió por nosotros. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, vemos aquí, mira, los dos actos contrastados. Hermano, la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Hermanos, si me hace favor, fíjense junto conmigo ahí en su libro de texto. Déjenme ver qué página andamos. Creo es 47, ¿verdad?
Mira lo que dice ayer. Este me dio tanto ánimo. Lo que dice aquí. Estoy mirándolo. Entonces, dice aquí, hermanos, estamos en 47, página 47. Dice, en otras palabras, mira lo que dice, en otras palabras, nuestra justificación es el resultado de una unión vital con Cristo. Esa unión debe resultar en una nueva clase de vida, una vida justa de obediencia a Dios. Nuestra unión con Adán nos hizo pecadores. Nuestra unión con Cristo nos capacita para reinar en vida. Amén, hermanos. Pues otra vez, estamos notando, hermano, la importancia de que su vida y la mía debe dar evidencia de que Cristo vive en nosotros. Amén, hermanos. Ya no andamos bajo este reino de Adán. Estamos bajo este reino de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, gloria al Señor por lo que hizo Cristo por nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Número 5, hermano. Mira lo que dice la ley y la gracia contrastadas. Dice el versículo 20 y 21 en Romanos 5 de nuevo. ¿Quién lo puede leer, hermanos? El versículo 20 y 21 de Romanos 5. ¿Quién lo tiene? Rudy. ¿Qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aún dice la vida eterna mediante Jesucristo. Gracias, hermano. Mira, la gracia no era una adición al plan de Dios, sino que formaba parte de este plan desde el principio. Algunos dicen, ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento, Dios trataba de una forma con gente, pero es bien distinto en el Nuevo Testamento. Hermano, como algunos enseñan que somos salvos por la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí es por fe, por gracia. Hermano, ese no es la verdad. No. Somos salvos solamente por fe. Este fue así en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No hay diferencia. Amén, hermanos. Aún Dios trató en gracia con Adán. Y Eva lo mismo hizo con los, ¿cómo se llama? Patriarcas y la nación de Israel. Dios es un Dios de gracia, hermanos. Amén, hermanos. Es así, es igual hoy en día. Es igual hoy en día. Entonces, ese no fue una adición al plan de Dios. Formaba parte de este plan desde el principio. Él dio la ley por medio de Moisés, no para sustituir su gracia, sino para que revelar al hombre la necesidad de su gracia. Por esa razón nos dio la ley. Amén, hermanos. La ley fue temporal, pero la gracia es eterna. Pero como la ley hizo que los pecados del hombre aumentarán, la gracia de Dios sobreabundó aún más. Hermanos, aquí vemos un bonito, lindo mensaje, ¿verdad? Y obviamente somos pecadores, hemos violado la ley de Dios, pero por su gracia Él nos ofrece perdón y salvación en Cristo. Amén, hermanos. Y la ley nos ha traído la muerte, la condenación, pero la gracia por Cristo nos ha traído la justicia hasta la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es importante. Pero también hay que reconocer, hermanos, bíblicamente, Dios siempre ha tratado con gracia. Ese no es nuevo, ¿verdad? Yo sé, en un sentido, yo creo, en un sentido, entendemos mejor la gracia en Cristo, ¿verdad? Lo vemos quizás de una forma más evidente en Cristo, pero todavía, nada más por leer. Hermano, Adán pecó
contra Dios. ¿Y qué pasó después? No murió físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Y quién tomaba la iniciativa a reconciliar la relación? Dios. Dios andaba buscando. Adán. El hombre, tratando, así es escondido, ¿verdad? Tratando de huirse. Hermanos, mira, es siempre Dios, por gracia, nos está buscando. Nos está invitando, ven por acá, te amo, te quiero. Amén, hermanos. Hemos visto ya en Romanos 5, el versículo 8, un versículo bien conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonito. Amén, hermanos. Qué bonito. Aquí vemos, hermanos, claramente también por Dr. Wiersbe. Dice, la gracia de Dios era más que adecuada para tratar con el pecado del hombre. Aunque el pecado y la muerte todavía reinan en el mundo, la gracia de Dios está reinando a través de la justicia de Cristo. Hermano, debe ser eso. En su ministerio, si usted es maestro en la escuela dominical, usted es misionero, pastor, evangelista. En su ministerio, lo que usted debe hacer, lo que yo debe hacer, es dar a Cristo la preeminencia. Debemos hablar de Cristo, debemos ver a Cristo, lo que Él hizo por nosotros en cada página de este libro. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis debemos ver la gracia de Dios en Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén. Es Cristo, hermanos. Todo lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor por Cristo. Hermanos, quiero animarles. Sigue adelante, hermanos, en meditando, estudiando, obviamente, en otro semestre. Continuaremos estudiando Romanos. Y vamos a seguir, porque tanta doctrina, tanta enseñanza profunda, es lo que vemos aquí, hermanos, y tanta también enseñanza práctica en Romanos. Entonces ya tengo ganas de estudiarlo yo. Entonces comenzamos primero Dios, hermanos, ya en otro semestre continuamos en esta preciosa epístola de Romanos. Ok, hermanos, ustedes ya saben lo que va a pasar ya en 8 días, su examen final. ¿De dónde viene, hermano? Tareas. Entonces, hermanos, debe estudiar, memorizar, como dice Jorge, hasta bañarse con su tarea. ¿Ven? A ver, ¿qué, hermanos? Pero cualquier duda, pregunta, hermanos, en cuanto a este examen y todo, la verdad, yo voy a andar en Georgia, hermanos, tengo cita allí, voy a predicar en Georgia y luego Carolina Sur. Tengo citas, pero yo regreso, hermanos, en 2 semanas. Pero hermano Josué Aranday les va a presentar su examen sin respuestas. ¿Dónde está Josué? No. No hubo amén, para nada. A ver. Ok. Pero entonces, hermano, amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor, gracias de nuevo por la persona y la vida, los hechos de Cristo. Señor, te amamos, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Jesucristo, ayúdanos a vivir la vida dando evidencia que realmente tú estás vivo y más bien vivas en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, a veces hacemos provisión por la carne. Vivimos, pensamos, actuamos como los demás. Señor, perdónanos. Líbranos de eso. Señor, queremos vivir una vida que te honra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.